Saludos amigos, bueno, como ya vieron, hoy es un día muy especial y les traigo algo muy bueno a toda esa comunidad de YouTube. Recuerden ustedes que en este canal somos aventureros, así como ustedes. Tengo mi Jeep, tengo mi trailer y también tengo mi bicicleta montañera. Bueno, y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no otro juguetico? He comprado esta bicicleta eléctrica motocicleta, dirá yo. Quiero que me ayuden a toda esa gente que ya tiene una moto. Nunca he tenido una moto, una sola vez tuve una moto, les cuento. Era una moto, le decimos perlita, chiquitica, de 50 cc. Bueno, esta es parecía una moto y tiene un poder impresionante, lo estuve viendo en internet. Vamos a ver de qué se trata y toda esa gente que ya tiene, que les gusta las aventuras. Quiero que me comenten. No solamente eso, quiero que se queden conectados hasta el final de este video. La vamos a poner a prueba. Veamos si esta moto off-road aguanta todo lo que nosotros hacemos con nuestro Jeep. Veamos, porque nos ponen a prueba. Bueno, vamos para esa. Bueno, lo primero que ya notaron, señores, es que vino esta caja gigante. Como ustedes saben, yo siempre utilizo mi llave, que los que tenemos Jeep, ustedes saben que esta llave, esto casi yo nunca lo he usado. No se usa para prender el carro, porque el carro es con botón. No se usa, solamente creo que se puede abrir las puertas con esto. Si ustedes saben, si este Jeep que tenemos aquí puede abrir con esta llave, déjenme en su comentario. ¿Qué opinan ustedes? Yo nunca lo he hecho y creo que no se puede. Así que, miren eso que se ve por ahí. Empezamos a ver una motito ahí. La caja de verdad que me parece una buena opción, de verdad, y de bajo presupuesto. Aquí le voy a dejar cuánto me costó, el link, todo, para que ustedes vean, económico. Y yo tengo mi bicicleta, miren mi bicicleta, ya está. Montañera, casi no la uso, señores, porque también les voy a decir algo. Señores, ya yo estoy joven, pero ya no tengo los mismos 25 añitos que tenía antes. Y por eso dije, bueno, esta es eléctrica, pero dije, ¿por qué no? Algo eléctrico que me ayude. Vamos para allá, vamos para que lo vean. De verdad que bueno, vamos a poner por aquí la llave, la colocamos aquí y veamos. Señores, sinceramente, esto me ha alegrado la vida. Miren cómo viene, señores. Viene ya casi armada. Díganme que esto no es una maravilla. Toda esa gente está en su casa. Wow, de verdad que aquí punto positivo. Estoy viendo ya aquí antes de abrirla que es, wow, tiene estos amortiguadores aquí y tiene para modificarle la presión de la amortiguación. Ese es algo que yo tengo en mi bicicleta, pero esa bicicleta es un poco vieja. Estados Unidos es viejo, en Estados Unidos eso es viejo, eso es como el 2010. Ya esta bicicleta, este último modelo, 2024. No sé qué es esto, creo que es la batería. Wow, miren eso. ¿Qué les parece? ¿Aguantará o no aguantará? Den su comentario si aguantará la prueba, que les tengo a ustedes una sorpresa. Les tengo una sorpresa a ustedes, señores. Voy a poner una prueba con todo, por el fango, por todo. Esto es algo que nunca acaba, esto es un vicio. Y bueno, mi mujer no ha visto esto. Cuando lo vea, bueno, damos la sorpresa. Lamborola, no te me pongas celoso, que esta moto no te va a quitar el trono. Bueno, señores, vamos a ver si la puedo sacar. No quiero que se me raye. Voy a buscar, como siempre digo a ustedes, como siempre les digo, cartoncito mágico. Vamos a ponerlo en el piso. ¡Wow! Bueno, vamos a ponerlo ahí. Y ¡ay! Estoy emocionado. Bueno, ahí vimos los cambios, ¿verdad? Que está por aquí. Bueno, recuerden, esta es una bicicleta, motocicleta. Miren las llantas. Wow. Tiene llantas 20, rim 20 por 4 de ancho. Vienen vacíitas, tengo que llenarlas. Bueno, aquí vemos el frame, los cambios. Yo no sé mucho en realidad de bicicleta. Los que sepan, denme su comentario. Pero bueno, señores, bueno, ya estamos hablando mucho. Aquí veo todos los cables que hay que conectar. Saben que manito de contador al ataque. No sé mucho de esto en realidad. No he visto ningún video, no he visto nada. Voy a hacerlo con ustedes aquí. ¿Será que lo logramos antes de terminar el video? Bueno, quédense conectados, como se lo dije. Tengo una sorpresa para el final. Así que bueno, vamos para allá. Bueno amigos, ya empieza a tomar forma y de verdad que el calor me tiene un poquito ya estresado, digamos. Bueno, como vieron, solté eso y algo que me llama mucha atención. Ahora sí se parece una moto, miren eso. A lo que yo quiero
tener en mis manos. ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! Miren esto, tiene su manual, ¿verdad? Esta es la marca Windows Electric Bike, así va a lucir, miren eso. Tiene algo, esto sí me llama la atención, mira. Trae todo, señores. Trae sus herramientas, esto sí, punto positivo. Otra cosa más que yo vi que de verdad me llamó mucho la atención y me encanta demasiado es cómo vino eso protegido en la casa. Se preocuparon por eso, para que la gente tenga su producto bien y que no llegue golpeado. De verdad que eso me llama mucha atención, porque siempre que uno compra cosas por internet, estas que son grandes llegan golpeadas. Manos a la obra, seguimos aquí, casi, y quédense conectados, señores. Ay, calorcito, porque algo muy bueno va a pasar y quiero que lo vean. Sí, vamos, señores, miren qué belleza se ve eso. Miren esas llantas. Bueno, hay que hacer unos ajustes, ¿verdad? Ya vieron cómo lo puse. Hay que apretar esto porque esto es lo que aprieta, mira. Vamos a ponerlo derechito aquí para que quede bien conectado. Súper fácil, los cables. Tiene una llave aquí, no sé por qué será esa llave. Me imagino que prende, será que prende con llave, no sé. Como una moto. Aquí va el faro, todavía me falta. Esto me pareció muy práctico, ¿verdad que sí? Como vieron que estoy colocando ahí, ni siquiera he visto casi el manual, todo viene casi ya, digamos, prearmado. Voy a colocar aquí, voy a soltar esto, señores, que me falta. Voy a terminar de cortar estas cositas aquí, que son las que están cobrando, digamos, para ver y seguir dándole forma a esto. Estoy emocionado, señores, de verdad. Es que como un niño, cuando un niño compra algo, miren la cara de emoción que tengo. Señores, miren cómo tengo el sudor que está. He puesto un ventilador aquí, espero que no me dañe el audio del video. Nos vamos a seguir quitando estas cositas para ver, terminar de colocar esto. Mira, tiene un amortiguador aquí, wow, esto me llama mucho la atención. Me encanta, de verdad que sí sí me gusta, señor. Y por el precio, otro sueño en realidad, tener una moto off-road. Y por el precio, compro económico y que sea bueno para que lo utilizamos. Aquí, ¿qué nos falta? Esto aquí sí, voy a acomodarlo, el amortiguador, terminar de ajustarlo, pongo la batería, le enderezo, pongo la luz, y nada, vamos a echarle aire y vamos a probarla. Os recuerdo que les dije, tengo una sorpresa, vamos a darle duro, a ver, mira, se aguanta. Y también lo quiero poner a competir donde pase el Jeep, para ver si pasa la moto. ¿Qué opina? Este es el primer video que voy a hacer de esta serie, probando esta moto y poniéndola al máximo. Así que bueno, no olviden suscribirse para que puedan ver todas las series. Vamos a seguir aquí. Estoy hablando mucho y necesito mostrarles cómo funciona. Bueno. ¡Ay! Ahora sí, señores, el calor me tiene. Señores, ahora sí tenemos moto, bicicleta off-road. ¿Qué les parece hasta ahora? Estamos cargando la batería aquí. La batería la tenemos cargando y la llave, la llave es para encender la batería. Es algo innovador, de verdad que nunca. Es la primera vez, se lo voy a decir, que tengo algo que es eléctrico. Miren aquí su lucita aquí de freno. Ya le puse su amortiguador aquí. Este es amortiguador para la columna, recuerden, para la parte de atrás. También tiene la parte de adelante. Tiene aquí, me imagino que esto no lo he encendido, pero esto es para la velocidad. Los cambios, aquí miren. Y esto aquí, chun, para avanzar. Y esto para bajar y subir. Ya no sé nada todavía. Espérense. Y aquí para graduar los amortiguadores. Uy. Espérense que vamos a hacer una cosa, señores. Falta llenarla de aire. Iba a usar esta que trae, pero este no es de corriente, es manual.
hay que darle con el pie. Yo estoy ya, señores, voy a colocar aquí, el compresor que uso para el Jeep. Es fácil, señores. De verdad que no voy a gastar tiempo en otra cosa. Bueno, vamos para allá, vamos a poner el compresor, echamos aire y esperamos que se cargue la batería. Señores, ya le pusimos el aire. Feliz, señores, miren eso. Miren qué belleza. Bueno, les comento, le puse 20 PSI, ¿ok? Recuerden que tengo esto aquí que me marca. Vamos a ver, aquí me marca cuánto tiene. Le puse 20 PSI. Dice 20 a 30, pero le puse 20. Wow, ya me monté a probarla y de verdad que se siente muy sabroso. De verdad que esa amortiguación, estoy emocionado. Vamos a ver qué es esto aquí. Vamos a empezar, míralo más o menos, ¿ok? Estoy esperando que se cargue la batería para poder sacarla, señores. Pues miren lo que viene. Eso. Esto no es raro, señores, en Miami. En Miami siempre está lloviendo. Pero bueno, el compresor, muy bueno, señores. Lo recomiendo. Siempre lo uso. Siempre. Porque me salva en todos los viajes, lo que son off-road y aquí en mi casa. Una buena inversión. Recuerden que yo siempre le digo las cosas que son inversión y esta es una, el compresor. Ay, bueno, mire lo que les decía ahora, señores, lo que les comentaba. Mire cómo viene protegido eso. Ahí, allá. Como una goma. Me da mucha atención porque para mí, cuando cuidan un producto que te va a llegar a las manos, para mí vale mucho. Mira este plastiquito aquí. Uy, huele a nuevo, señores. Estoy emocionado, de verdad que sí. Miren qué belleza, miren eso. Ya le voy a sacar para todas unas tomas, pero quiero que vean porque, bueno, todavía está ahí conectada. Yo no sé si yo así, sin batería, la puedo manejar como bicicleta. Momentico, antes de salir, señores, hay que bautizarla. Poner el sticker de One Life. Si no está bautizada no puede salir. Me quedó torcidito, pero bueno, ya lo coloco mejor. Pero tiene el sticker de One Life. Bueno, nos fuimos. ¿Qué les parece la motico? Vamos a hacer una vista. Anywhere I'm at, turn the city up. 3, 2, 1. I don't like to brag, but I'm really on. It's a new day, days been new. Been a decade since I made it out of rental. We some owners, baby, we don't got no rent due. My trick, but my wife, you like the trick too. Merry Christmas, hey, Saint Nick. What we want, get, we on wait list. How we got here doesn't make sense. Have patience, that'll make sense. 3, 2, 1. Anywhere I'm at, turn the city up. I can flip a dial to $1 million. I don't like to brag, but I'm really on. 3, 2, 1. Anywhere I'm at, turn the city up. 3, 2, 1. I don't like to brag, but I'm really on. Picking up the slack, Jordan in his prime, way I'm getting to the rack. I do what I want, when I want, where I want, no cap. Put in all work, now I'm getting to the back. 25-8, I got money on my mind. Live life great, but I'm always on the grind. Navy blue tank, I don't wear it for the time. Amigos, nos ataca la lluvia. Nuevo, miren eso. Otro ataque premeditado a la lluvia, pero miren aquí. ¡Wow! Estoy enamorado de mi moto bicicleta. ¿Qué les parece? Primera vez que voy a manejar algo eléctrico, algo nuevo en el canal, off-road. Miren esas llantas, súper fácil, señor. Súper fácil, lo armé rápido, ¿te vieron? Duré como 1 hora y media. No usé nada del manual, sinceramente. No usé nada, todo quedó bien. Este fue el unboxing, se los dije. Después de este video voy a hacer un video especial. Voy a hacer 2 pruebas. Una prueba va a ser... Creo que no quiero decir... La voy a poner afuera todo al límite. Quiero ver si esos amortiguadores funcionan. La voy a llevar al fango, la voy a llevar a las piedras. Bueno, quien quita que la llevemos también a Tennessee. ¿Qué les pareció, amigos? Cuéntenme. ¿Les gusta mi nueva motocicleta off-road? Bueno, este es de esta marca, Window. Dando el link porque lo quiera, ¿verdad? Que la quiera comprar, económica de verdad. Todavía no he terminado de cargar la batería, ahí la tengo. La voy a cargar toda la noche, dice que dura 4 horas. También vamos a poner a prueba eso en el próximo video. Todo, vamos a poner a prueba todos los complementos. Estas llantas que son, mira cómo son gruesotas, como se los dije. Off-road, señor. Quizá voy a leer el manual, yo creo que también se puso en la calle. Pero llegó la lluvia. No olviden suscribirse, nos vemos en el próximo video.
Denme su comentario. ¿Les gusta, no les gusta? ¿Qué podemos hacer con ella? ¿Ustedes quieren que haga con ella? ¿Será que la ponemos a lo más extremo? Hacemos una prueba de verdad. Ay, Dios. Este viso del off-road, este viso del 4x4 nos lleva muy lejos a nosotros. Bueno, no olviden suscribirse. En un próximo video, recuerden, un manito ahí y mándaselo a un amigo que le interesa este contenido. Ya la bautizamos con One Life. Recuerden, Windom es la marca. Voy a dejar todo ahí para que ustedes lo vean. Si les interesa, si no, igual en el próximo video va a estar muy impresionante. Nos vemos.